Tú, Señor, me libraste de la muerte, secaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Salmo 116:8. Alcance FM presenta tu programa Sublime Gracia con Carlos y Gloria Parga. Sublime Gracia. Que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de mi querido Salvador, Sanador y Gran Libertador, Jesús de Nazaret, su amigo el pastor Carlos Parga. En un momento más quiero compartir con ustedes una historia que Dios puso en mi corazón. Esta historia cambiará totalmente su vida. Estoy plenamente seguro, pues cuando Jesucristo toma a alguien en sus manos y entra al corazón, viene el cambio. Viene la transformación, pues la palabra de Dios me dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Esta historia lleva por título La perla sin valor. En una ocasión se encontraba un misionero en las afueras de una ciudad, llamado David. Este tenía un amigo ya anciano, pescador de perlas, el cual muy a menudo platicaba con él acerca del Evangelio, pues le interesaba ganárselo para Cristo. Este pescador se llamaba Felipe. Un día platicaba con él acerca de la palabra de Dios, como era su costumbre, y al terminar de escuchar al misionero, el anciano se arrojó al mar para continuar con sus labores cotidianas. De inmediato desapareció en la profundidad del mar con toda su habilidad. El misionero esperó paciente para que saliera, y cuando iba saliendo se dejaban ver en la superficie las burbujas. De esta forma se daba cuenta el misionero de que su amigo ya iba saliendo. Y cuando apareció el anciano, el misionero le dio su mano para ayudarlo a subir al muelle, pues este traía en sus dientes una ostra grande. Y al estar ya en el muelle, el anciano se la entregó al misionero y éste se dispuso a abrir la ostra. Cuando la abrió, el misionero hizo una exclamación. «¡Mira, Felipe! ¡Qué hallazgo! ¡Mira el tesoro que trae esta ostra! ¡Esto representa una fortuna!» «Oh, sí», le contestó el anciano, encogiéndose de hombros. «Es una buena perla». Y después de haberla admirado, el misionero se la entregó al anciano y le preguntó: ¿qué acaso usted ha visto otras mejores que esta? Y el anciano le contestó: «Oh sí, claro que he visto otras mejores que esta. Yo tengo una más». Titubeó el anciano y cortó el enlace de la conversación. Y le dijo al misionero: «Mire usted las imperfecciones, señor David. Mire sus defectos que tiene esta perla, aunque esté grande y bonita y sea buena. Mire la manchita que tiene aquí, mire la pequeña brecha que tiene por este lado y además está un poco alargada. Es cierto que está bonita, pero tiene muchos defectos. Sin embargo, hay muchas mejores que esta». «Felipe», le contestó el misionero, «me parece que usted es muy escrupuloso, es muy exigente. A mí me parece que esta perla es muy buena, que reúne todos los requisitos para ser una buena perla. Pero usted mismo me ha dicho, señor David, en sus enseñanzas de la Biblia, que la gente en ocasiones se ve perfecta, pero no lo es. Se ven sin fallas, sin errores, pero los tienen. Pero que Dios los ve como son de verdad, que ellos se jactan de ser buenos, pero no lo son, de ser intachables, pero no lo son, porque Dios los ve imperfectos». Y mientras ellos seguían conversando, caminaban de regreso a la ciudad. Y el misionero le dijo al anciano: «Así es, mi querido amigo. Dios ofrece divina perfección al pecador que cree en Él y acepta la salvación gratuita por la fe, porque su palabra nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
Así que en parte usted tiene razón, mi querido amigo Felipe. ¿Acaso no ve usted que Dios considera a todos los hombres imperfectos delante de su presencia y les ofrece una justicia perfecta a todos los que creen simplemente en su palabra y aceptan su salvación gratuitamente? No lo puedo creer. Creo que no puede ser tan fácil, señor David. Yo no lo he podido comprender, no lo he podido aceptar. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, pues sería demasiado fácil. Acepto y reconozco que sus enseñanzas tienen muchas cosas buenas e interesantes, pero no puedo aceptar este punto. Quizás sea por mi orgullo o ignorancia, no lo sé, pero yo no estaría contento en el cielo si yo no mereciera estar ahí. Necesito ganar mi lugar, de otro modo me sentiría muy mal, señor David. Pero Felipe, le respondió el misionero, he estado orando por usted por mucho tiempo, y ahora te digo que reflexiones, que pienses, que medites, que para ir al cielo no es solamente por medio de las obras, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndola a los Efesios en el capítulo 2, nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por las obras, mi amigo Felipe, los ricos serían los primeros en entrar al cielo, y además los hombres se jactarían, se orgullecerían, sintiéndose con todo el derecho de estar ahí, y de pedir además el mejor lugar de acuerdo a sus obras. Así es que piénsalo bien, Felipe. Además, ya es usted un anciano, y quizás esta sea ya su última pesca, la última vez que se haya metido al mar. Así es que deje que las puertas de perlas del cielo se abran para usted, aceptando la vida nueva que Dios le ofrece en su Hijo Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 10:9 que Jesucristo es la puerta, y que todo aquel que por él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Felipe le contestó, es cierto, tiene usted mucha razón, esta es mi última pesca de este año. Pues ya estamos entrando al mes de diciembre, y por lo tanto ya se acerca el fin de año, y tendré que hacer muchos preparativos para el año entrante. Así es que tiene usted mucha razón, señor David. Así es, mi querido amigo Felipe. Es necesario que se prepare para la vida futura, para la otra vida, para la vida eterna, la vida nueva, pues la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. Exacto, señor David. Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que deseo hacer, y eso es lo que voy a hacer, porque posiblemente este haya sido ya mi último día de pesca. Por eso voy a prepararme para ganarme un lugar en el cielo. ¿Ve usted al señor David, aquel peregrino que camina descalzo por encima de las piedras, y luego se pone de rodillas para seguir con su peregrinaje? Eso es precisamente lo que quiero hacer, pues eso es muy meritorio, es muy significativo. Así es que voy a realizar mi peregrinaje. El primer día del año entrante, que ya está muy cerca, iré a la ciudad de rodillas. Y cuando me canse, seguiré caminando descalzo, aunque me sangren las rodillas y mis pies. No me interesa. Toda mi vida he deseado hacer esto, para asegurar mi salvación, para asegurar mi entrada al cielo, para ganarme un lugar en el cielo. Es un proyecto que lo he estado planeando desde hace mucho tiempo, señor David. Oh, no diga usted disparates, Felipe. No sea tan atrevido. La ciudad está a más de 20 kilómetros de aquí, y a su edad ya no podrá resistir su peregrinaje. Empezarán a sangrarle sus rodillas y sus pies, y se desangrará, y sus fuerzas disminuirán, y probablemente usted ya se desmayará y quedará a la mitad del camino para luego morir. Así que no haga eso, mi amigo, porque Jesucristo murió para ofrecerte el cielo. Él pagó todo por ti, Él ya lo hizo por ti. Tú ya no tienes que hacerlo, pues en la palabra de Dios el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque él ya hizo el sacrificio perfecto. ¿Te das cuenta, mi amigo? Él ya lo hizo por ti y por mí. Él ya nos abrió el cielo con su sacrificio que realizó en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años por cada uno de nosotros. Solamente hay que aceptarlo, reconocer y creerlo en nuestro corazón, que Él ya lo hizo todo. Por eso mencionó esta palabra en la cruz del Calvario: consumado es, o sea, todo está hecho, todo está realizado, todo está cumplido, mi querido amigo Felipe. No importa, señor David, le contestó el anciano. Tengo que ir, aunque sufriré, pero me será grato sufrir por el camino. Me serán dulces los dolores. Así podré llegar al cielo por medio de ellos. Pues a pesar de nuestra íntima amistad, usted no puede ni debe disuadirme, ni tratar de convencerme de mi firme propósito, de mi firme decisión de peregrinar hasta la ciudad para salvarme. Además, no tengo a nadie más querido que usted en esta tierra, señor David. Desde hace muchos años usted se ha preocupado por mí. Me cuidó cuando estaba enfermo, me ayudó en la necesidad, me orientó en mis decisiones y me aconsejó en mis iniciativas. Pero nadie, ni aun usted, me puede quitar de mi mente y de mi corazón el gran deseo de obtener la vida eterna de esa manera. No puede desbaratarme el proyecto que tengo trazado para pasar una vida mucho mejor que esta, señor David. Así es que tengo que ir a la ciudad a cumplir mi deseo, a realizar mi peregrinaje. A pesar de todo esto, el anciano no podía comprender lo gratuito de la salvación en Cristo Jesús. Pero a pesar de todo esto, el anciano insistió que el misionero entrara a su casa y se quedara a dormir ahí, pues ya era demasiado tarde, y además en su interior de su corazón deseaba platicar y saber más acerca de la salvación gratuita. Y al estar ya los dos en el interior de la casa, el anciano invitó a sentarse al misionero, y él tomó en sus manos un cofrecito y caminó hacia el misionero y le dijo: Señor David, tengo algo que decirle de sumo interés, y tengo también algo que mostrarle. Pero primero le voy a contar una historia real, y luego le mostraré algo relacionado a esta historia. Mire, señor David, yo tenía un hijo. Y un hijo, le interrumpió el misionero asombrado. Usted nunca me lo había dicho. Nunca me lo había mencionado. ¿Por qué, Felipe? Porque no tenía valor, señor David, le contestó el anciano. Pero ahora le diré todo, aunque con lágrimas en mis ojos, porque quién sabe cuándo vuelva yo de mi peregrinación. Mi hijo también era como yo, un pescador de perlas, pero era el mejor de este lugar. Era muy hábil, muy diestro y ágil. Se sumergía admirablemente y duraba más tiempo debajo del agua que todos los demás. Tenía una vista precisa y aguda, el brazo más fuerte y firme y el aliento más poderoso. Era mi gozo, mi satisfacción, mi orgullo. Era un experto. Era mi hijo, pero siempre anhelaba algo. Y ese algo era poder encontrar la mejor perla, la mayor perla, la más hermosa de todas aquellas que había encontrado. Y un día la encontró, pero le costó la vida.
porque esa vez se quedó sumergido más del tiempo del que se quedaba, más del tiempo que pudiera aguantar debajo del agua. Y cuando salió de la profundidad del mar salió casi inconsciente, pero con la ostra en los dientes. Pero ya sus pulmones se habían distendido más de lo que era normal, y a las pocas horas murió. Enseguida el anciano abrió la tapa del cofrecito que traía en sus manos, y le mostró la perla que estaba envuelta en un pedazo de algodón, la cual era muy hermosa y grande, y de un precio fabuloso. Y el misionero se quedó maravillado al ver la perla tan hermosa. Entonces el anciano le dijo: durante muchos años he guardado esta preciosa perla de mi hijo, esta perfecta perla, y ahora que voy a realizar mi proyecto, ahora que me voy lejos a realizar mi peregrinaje para ganar el cielo, quizás ya no vuelva, y como no tengo ningún familiar cercano, se la voy a obsequiar a mi mejor amigo, y ese es usted, señor David. Enseguida el anciano tomó la perla con mucho cuidado y se la puso en las manos del asombrado misionero, quien exclamó: ¡es perfecta y hermosa! Dígame cuánto quiere por ella. Entonces el anciano le contestó: ¿qué acaso no acabó de oír lo que le dije hace un rato, señor David? Que se la estoy obsequiando, se la estoy regalando. Entonces el misionero le contestó: yo no puedo recibir esta perla nada más así por así. Le doy lo que usted me pida, aunque tenga que trabajar mucho para adquirirla si es necesario, aunque tenga que esforzarme por algún tiempo. ¿Qué le pasa, señor David?, replicó el anciano indignado. Esta perla no tiene precio, no tiene valor, es inapreciable. Nadie, óigame bien, nadie en este mundo tiene el dinero para comprármela. No alcanzaría todo el oro ni todo el dinero del mundo para adquirirla. Esta perla vale mucho para mí. No la venderé nunca a nadie, pero una cosa sí puedo hacer, y esto es obsequiándosela a usted. Recíbala como un obsequio, como un recuerdo, como un regalo inapreciable de mi parte, porque usted es mi mejor amigo, señor David. No, Felipe, no la puedo ni debo recibirla así de esa manera, aunque mi deseo es tenerla, pero yo no puedo aceptarla así de gratis, de esa forma. Tal vez sea yo un poco orgulloso, pero sería demasiado fácil obtenerla de esa forma. Yo prefiero pagársela o trabajar para ganármela, para adquirirla. Prefiero ganármela con el sudor de mi frente, trabajando, aún sufriendo si es preciso. Pero, señor David, le dijo el anciano, por lo visto usted no entiende, ¿o acaso no me sé explicar? ¿No comprende que mi único hijo dio su vida por esta perla? Por lo tanto, no la venderé jamás a ningún precio, porque lo que le da valor a esta perla es la vida de mi hijo, el sacrificio que realizó mi hijo. Ella vale la sangre viva de mi hijo, así que no puedo venderla, sino regalársela. Así que acéptela, por favor, como prueba de mi más sincero afecto para usted, como recuerdo de mi amistad y mi amor de mi hijo. Inmediatamente el misionero, movido por el Espíritu Santo, tomó la mano del anciano y por un instante no pudo hablar. Estaba muy conmovido, muy emocionado, y le dijo muy suavemente, con lágrimas en sus ojos: mi muy querido amigo Felipe, ¿acaso usted es el que no entiende ahora? Dios le está hablando en este instante, en este mismo momento, con las mismas palabras que usted me ha estado hablando. El Dios de amor no puede vender la salvación, sino que se la ofrece gratuitamente. Es tan costosa que no tiene precio, es tan costosa que ninguna piedra preciosa ni su perla puede sustituirla, ni con todo el oro del mundo se puede comprar, ni lo puede merecer, porque Él le costó a Dios la sangre preciosa de su unigénito Hijo Jesucristo, por la cual hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora usted no puede hacer más ni menos que aceptar la salvación como un recuerdo obsequiado a usted del Dios de amor y de su Hijo Jesucristo. Y de esta manera yo, sumamente agradecido de usted, le acepto con humildad su preciosa perla inmerecida y ruego a Dios me haga digno de su afecto. Y de la misma manera le aconsejo, mi amigo Felipe, que acepte usted el gran don de la salvación, sabiendo que costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Dios le ofrece
la salvación como un don precioso es tan grande y de un precio tan alto que ningún hombre en la tierra la podrá comprar y nadie sería lo suficientemente bueno para merecerla. Darle a usted, mi querido amigo Felipe, la entrada al cielo le costó a Dios la vida de su Hijo unigénito a un precio muy caro, que nunca podría ganarse la salvación, aún con centenares de peregrinajes de miles de kilómetros, aún desangrándose y quedando muerto en medio del camino. Lo único que tiene que hacer es creer en Él y aceptarlo en su corazón como una señal de amor para con usted, mi amigo Felipe. Así que, ¿deseas aceptar con humildad y sinceridad el gran don de Dios, sabiendo que fue necesario la muerte de su Hijo para podértela regalar? La mirada del pescador estaba fijamente sobre su amigo el misionero. Lentamente empezaba a comprender. Las lágrimas corrían sobre sus mejillas del anciano mientras amanecía para él la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Lentamente empezó a hablar el anciano diciendo: ahora comprendo, ahora puedo entender la verdad, ahora puedo entenderlo todo. Por 2 años creí en el valor de las enseñanzas de Jesús y creía en Él, pero no podía aceptar una salvación gratuita. Ahora comprendo por qué es inapreciable, puesto que no se puede vender ni comprar, porque hay cosas que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el oro del mundo, ni con todas las perlas del mundo, y hay cosas que no se pueden ganar, porque no tienen ningún precio. Así que sinceramente y con un corazón gozoso y humilde acepto ese gran don que es el don de la salvación. Reconozco que soy un pecador y que necesito a Cristo en mi corazón. Y ahora le pido a usted que me ayude a orar, señor David, porque deseo servir a Dios con todo mi corazón, porque deseo en este mismo momento, en este mismo lugar, entregarle mi vida a Dios para que Dios haga de ella lo que Él quiera. Ahora, querido amiga, o querido amigo que me estés escuchando, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás pensando todavía en merecer de alguna manera o forma la salvación infinita e inapreciable, o desilusionado como Felipe? ¿Crees nada más que Jesucristo es bondadoso y que Él desea que hagas algo físicamente para ganar el reino de los cielos? O si no es así, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Díselo de corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado y que te necesito en mi corazón. Yo creo que tú diste tu vida por mí, que tú viniste por mí y te entregaste por mí. Así que acepto de corazón este don tan precioso de la salvación gratuita y deseo servirte de hoy en adelante, obedeciéndote cada momento de mi vida. Gracias, Señor, por haberme encontrado y rescatado y aceptado dentro de tu familia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te felicito porque ahora eres una perla preciosa en las manos del Señor Jesucristo, porque su palabra nos dice en Juan 10:28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. También la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13 que el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que Cristo entregó todo lo que tenía, su cuerpo, su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario
para darte la salvación gratuitamente. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios te siga bendiciendo. Se despide de ti, tu amigo el pastor Carlos Parga. Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de Dios, me voy a permitir presentarles un tema relacionado al Espíritu Santo, el cual se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. De antemano, le doy las gracias por permitirnos entrar a su hogar. La vasija de aceite es el tema de hoy que usted va a ver enseguida. Muchas gracias. Sucesos que ocurrieron en la vida de Elías se parecen más a los de la vida de Cristo que a los de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Así como Elías representó a Juan el Bautista, el cual fue un ministerio de juicio y de fuego, Eliseo representó al ministerio de Jesucristo con toda su ternura, benignidad y gracia. Muchos de sus maravillosos milagros se parecen claramente a los que realizó nuestro Señor Jesucristo, y ellos nos enseñan las mismísimas lecciones que nos dejaron los milagros realizados por el divino Salvador Jesucristo, con el mismo espíritu, el mismo amor y la misma bondad y gracia. Lo siguiente que le voy a relatar es una hermosa lección que nos muestra que el Espíritu Santo puede todavía proveernos de todo lo que necesitamos. Claro está, de acuerdo a los planes de Dios, o sea, a su perfecta voluntad. En primer lugar, vamos a ver lo que necesitaba la viuda. En el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que la viuda estaba muy necesitada, pues se encontraba endeudada, pobre, sin motivo y sin saber qué hacer. No tenía a quién volver la mirada, sino únicamente a Dios, y si Dios no la amparaba, su situación hubiera sido insostenible. El estado en que se encontraba la viuda nos representa la impotencia a que puede llegar un hijo de Dios. Pero muchas de las veces, al encontrarse en esa situación, puede resultar en la más grande bendición de parte nuestra, pues nos motiva a lanzarnos en los brazos de Dios y en confiar en su gracia nos bastará. Casi todos los ejemplos que encontramos en las Sagradas Escrituras con respecto del poder de la fe y de la gracia victoriosa se produjeron en momentos de mucha necesidad y bajo apremiantes circunstancias. A Dios le agradan esos momentos difíciles, y generalmente la fe nace del peligro y de la apremiante necesidad. Fue en circunstancias de esa misma clase que Jacob fue transformado en Israel, en medio de la lucha que tuvo que sostener en Peniel. Fue cuando el pueblo de Israel llegó a un estado de desesperación causada por los sufrimientos que soportaban en Egipto, que clamaron a Dios para que los librara de la esclavitud, donde se les imponía la doble producción de ladrillos y el trabajo en las fundiciones de hierro. Fue en circunstancias semejantes que Daniel aprendió a conocer a un Dios y pudo decir: has conocido mi alma en las angustias. Así que no permitiremos que las dificultades nos debiliten, ni creamos que siempre vienen siendo desgracias. Al contrario, lo que debemos de hacer es cómo recibirlas como un reto más a nuestra fe, que fue impulsada a cada uno de nosotros, y como oportunidades que nos da Dios para hacernos ver que para Él no hay nada que sea demasiado difícil, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. En segundo lugar, vamos a enterarnos de los recursos que poseía la viuda. ¿Acaso yo me pregunto, estaba totalmente sin recursos? O sea, ¿que no le quedaba nada? Entonces Eliseo le dijo a la viuda: declárame qué tienes en casa. Y ella le contestó: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solamente una vasija de aceite. A ella le parecía que eso no significaba nada. Sin embargo, en esa vasija tenía lo necesario para abastecerse de todo lo que necesitaba. A Dios le agrada utilizar todos los recursos de que nos ha provisto, economizándolos al mismo tiempo. Así como un buen artesano
puede hacer muy buenos trabajos valiéndose para ello de herramientas deficientes, Dios también puede valerse de instrumentos deficientes para llevar a cabo sus planes y obras. Pero quiere que empleemos lo que nos ha dado. Lo que Moisés tenía en las manos era algo muy pequeño, pero esa varita bastó para dividir el Mar Rojo y para quebrantar las fuerzas del faraón. Lo que tenía el muchacho que se encontraba en las playas del lago de Galilea era muy poco, pero los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús bastaron para alimentar a más de 5,000 personas. A Dios le basta lo que tengamos, siempre y cuando le dejemos a Él obrar como quiera. Pero la vasija de aceite no era muy insignificante que digamos, pues lo que contenía representaba el poder del Espíritu Santo, atributo infinito del propio Dios. Simbolizaba al precioso Espíritu Santo. Esa vasija de aceite representaba la presencia del Espíritu Santo que puede tener todo creyente y hasta cierto punto lo tiene. Y si únicamente supiésemos emplearlo, este podría ayudarnos a enfrentar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida cristiana. Pero desgraciadamente, muchos cristianos no se han dado cuenta de que poseen ese poder y por consiguiente no lo emplean para nada o no saben usarlo. Le contaré una historia acerca de una anciana que, estando en la más extrema miseria, fue a consultar a su pastor acerca de su situación. El pastor le preguntó si no tenía algún familiar o un amigo que pudiera hacer algo por ella. Ella le respondió que solamente tenía un hijo, que era muy bueno, pero que estaba en el extranjero prestando sus servicios en el ejército. ¿Pero acaso no le escribe?, le preguntó el pastor. Oh, sí, le respondió la anciana. Me escribe cartas muy seguido, que por cierto son muy cariñosas, y entre ellas me manda unos folletos muy bonitos. Pero a mí me da pena decirle que me encuentro muy necesitada de dinero y además no quiero molestarlo. A ver, muéstreme alguno de esos folletos que usted dice que le manda entre las cartas, le dijo el pastor. Enseguida la anciana abrió su Biblia y de adentro de las propias páginas sacó varios de los folletos que había recibido de su hijo y se los enseñó al pastor. Poniéndolos en admirado le dijo: mi querida hermana, esto no es otra cosa sino cheques de banco que usted debió cambiarlos por dinero y haber comprado todo lo que usted necesitaba. Así que dentro de su Biblia tiene usted una fortuna. Usted es mucho más rica que yo, le dijo el pastor. Usted no se había dado cuenta, mi querida hermanita, del tesoro que usted tiene. Esto nos da a entender que en la Biblia tenemos tesoros sin darnos cuenta de ello, o dejamos de hacer uso de nuestros recursos infinitos. Se nos ha dado el Espíritu Santo para emplearlo en todo lo que necesitamos. Sin embargo, a pesar de tener a nuestra disposición todas las fuerzas del cielo, muchos estamos pereciendo de hambre, simplemente porque no sabemos cuáles son los tesoros de que disponemos, ni nos valemos de los derechos que nos corresponden con motivo de nuestra redención. El apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que si usáramos el poder que hemos recibido debidamente en el nombre de Jesucristo, junto con las promesas de Dios de acuerdo a su voluntad, no fallaríamos ya más. No tendríamos más temores, no volveríamos a deshonrar el nombre de nuestro Salvador, ni desalentaríamos al mundo y nos elevaríamos a la victoria exclamando: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, te haré una pregunta. ¿Dónde se encuentra la diferencia de nuestro siglo y el siglo de nuestros abuelos? Simplemente en el hecho de que hemos aprendido más de la naturaleza. Estamos empleando los grandes secretos del vapor, la electricidad y las diversas aplicaciones que se dan a la ciencia en nuestra vida industrial. A eso se debe a que hoy en día un solo hombre hace lo que en tiempos de nuestros abuelos lo hacían 20. El hombre de negocios se sienta en su oficina y atiende sus asuntos hablando por teléfono, ganando así tiempo y ahorrándose la molestia de trasladarse de un lugar a otro.
¿Qué fue lo que le sucedió a Agar cuando se vio llena de angustia? Lo que le pasó fue lo siguiente: no sabía que cerca de donde estaba había una fuente de agua, y debido a su ignorancia, ella y su hijo estuvieron a punto de morir de sed. No fue necesario que el ángel creara una fuente de agua, pues lo único que tuvo que hacer fue abrirle los ojos de Agar para que viese el manantial y bebiese ella y su hijo. En Mara no fue necesario que Dios creara su manantial de agua dulce para que bebiera el pueblo. Solo bastó de que le indicara a Moisés cuáles eran las ramas que ya estaban allí, con las que podía hacer el agua agradable para beber. Lo único que tuvo que hacer Moisés fue meter las ramas en el agua. Inmediatamente de haberlo hecho así, las aguas quedaron sanas y la gente pudo saciar la sed. No fue necesario que descendiera a la falda del cerro un ejército de ángeles en auxilio de Eliseo. Los ángeles ya estaban ahí, pues todo lo que se requería era que se le abriesen los ojos del siervo del profeta para que viese a las fuerzas celestiales que le rodeaban y le defendían. De igual modo, está a nuestra disposición la fuente de la vida. Lo único que se requiere es que bebamos de ella. Las ramas sanadoras están a nuestro alcance. El ejército angelical nos rodea. Lo único que se precisa es que lo veamos, que sepamos que está ahí, que sepamos cuáles son los derechos que nos corresponden como resultado de nuestra redención, para reclamarlos y triunfar en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Dios nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Cristo apareció, ha venido el Espíritu Santo, y todo lo que nos corresponde hacer a nosotros es saber cuál es nuestra divina gran comisión, recibirla y ponerla en práctica. En tercer lugar, vamos a ver las condiciones para recibir la ayuda divina y para saber que la hemos recibido. En primer lugar, el profeta le dijo a la mujer que preparara un buen lugar en la casa. Luego, que debía consumir las vasijas vacías para poner en ellas lo que se le iba a dar. Lo que más urge es que preparemos un lugar para Dios. La verdad es que Dios tiene que hacerse lugar, Él mismo creando nuevas vasijas de necesidad. Cada prueba que nos sobreviene no es otra cosa más que una necesidad de que Él nos llene y nos haga ver lo que Él puede hacer para nosotros y lo que puede hacer por nosotros. Pero no basta la necesidad. También es menester que tengamos espacio vacío. Deberíamos sentirnos conscientes de lo que necesitamos y debemos de estar convencidos que Dios es el único que puede proveernos de ello. Debemos estar vacíos de nuestro propio valor y de toda la dependencia humana, pues al rendirnos incondicionalmente a sus pies, Él nos hará saber cuán sabio es Él y cuán fuerte es su mano. Además, debemos de tener fe, que podamos depender de Él y que podamos seguir confiando que Él nos dará todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad, o sea, a sus propósitos divinos. La viuda no se quedó esperando solamente que su vasija rebosara, sino que buscó otras vasijas, como si hubiese tenido una gran cantidad de aceite para echar en ellas. De igual modo, tuvieron que proceder los discípulos al dar de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces. Iban distribuyéndose contando con lo que recibirían, pero que todavía no estaba a la vista. Así que debemos contar con lo que Dios nos dará y tener suficiente confianza en Él para agradecerle anticipadamente. Cuando así lo hacemos, Él premia nuestras esperanzas con una gloriosa y abundante gracia. Pero no solo debemos de tener fe, sino también amor desinteresado. Las vasijas que dispuso la viuda eran prestadas, así que ella no era la única necesitada. E indudablemente, al devolver la vasija a aquellas personas que las había prestado, no las retornaría vacías. A Dios le agrada darnos cuando nuestro deseo es el de dar a otros. Lo más precioso al tratarse de Dios es que Él mismo no necesita nada.
Él siempre da, bendice y busca productos por medio de los cuales pueda derramar en otros la plenitud de su vida. Si recibimos nosotros esa vida, deberíamos ser como es Dios, grandes dadores. Así que el secreto de la completa felicidad consiste en no andar solamente en busca de algo para nosotros, sino anhelar el hacer algo para que otras personas reciban bendiciones. El vivir para otros y llenar las vasijas de las personas necesitadas con lo que rebosa de nuestros corazones. La belleza de la parábola del hombre que fue a visitar a su amigo a medianoche está principalmente en esto, que no fue en busca de pan para sí, sino que lo que quería para dárselo a otro. De igual modo, cuando acudimos a Dios en busca de inspiración para ayudar a aquellos que lo necesitan, veremos que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones hasta que no haya más lugar donde recibirlas. Luego también la fe de la viuda era muy necesaria, pues debía demostrarla echando de la vasija pequeña en que tenía el aceite a la vasija grande, pues mientras siguió vaciándola, el líquido siguió corriendo hasta que quedaron llenas todas las vasijas, y habría seguido corriendo si hubiese habido más vasijas. La fe se debe, pues, seguir ejerciendo y debe actuar con toda confianza, aunque para ello se deba correr algún riesgo, haciendo algo y colocándose en el lugar donde se encuentre con la ayuda de Dios que le dé. El agua de Canaán no se convirtió en vino hasta el momento en que la vaciaron. Solo cuando el hombre inválido que tenía la mano seca la extendió y ésta le fue sana. Fue cuando los leprosos emprendieron un camino que quedaron sanos. Fue cuando el padre emprendió el camino de regreso a su casa que le dijeron que su hijo estaba vivo. Así que corramos al encuentro de las promesas de Dios y pongámonos a la altura de ellos. Obremos demostrando nuestra confianza en Dios y Él vendrá a nuestro encuentro con toda su fidelidad, gracia y amor. Aún hay otra lección, la más importante de todas, la cual es la siguiente: ve y vende el aceite y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esos tiempos el aceite no era otra cosa que un valor representativo que podía cambiarse por todo lo que pudiese necesitar. Era algo equivalente a dinero, a cambio del cual podrían adquirir alimentos, casa, vestuario, tierra o cualquier otra cosa de valor que necesitaron. Así el Espíritu Santo es convertible en cualquier cosa que necesitamos. Hay pasajes parecidos a este en los evangelios de Mateo y de Lucas que nos enseña una gran lección. En uno de los pasajes leemos: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Es decir, el Espíritu Santo da todas las cosas buenas y es equivalente a todo lo que podemos necesitar. Necesitamos salvación, Él nos guiará a Cristo y nos dará el testimonio de que el Salvador nos ha aceptado. Necesitamos paz, Él traerá a nuestro corazón la paz de Dios. Necesitamos pureza, Él nos santificará, nos hará andar en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Necesitamos fuerzas, Él es el espíritu de fortaleza. Necesitamos luz, Él es el maestro, el consejero y el guía. Necesitamos fe, Él es el espíritu de la fe. Necesitamos amor, es por Él que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Queremos orar y recibir respuesta a nuestras oraciones? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos salud, Él sanará nuestros cuerpos mortales por medio de su palabra de acuerdo a su voluntad. Necesitamos cobrar ánimo, Él nos dará fe, fe que reclamará todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. ¿Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias por medio de su poderosa ayuda? Él es el Espíritu que tiene el poder para hacerlo. Los corazones de los hombres están en sus manos y Él puede hacerlos cambiar del curso como lo hace con los ríos y puede hacer que todo obre para bien de aquellos que aman a Dios. Él es el Espíritu Todopoderoso.
el gran ejecutivo de la Trinidad, y teniéndolo a Él en nuestros corazones, Él puede hacer maravillas con nosotros según el poder que actúa en nosotros. Oh, empleemos al Espíritu Santo no solo en los momentos en que nos sentimos emocionados cuando estamos en ese estado de que sabemos llamar experiencia espiritual, sino en todas las esferas de la vida. Tengámoslo siempre como Dios ejecutivo, el todo suficiente guiador de nuestra fe victoriosa. Hay aún otra lección, aún que debemos aprender. Esta es que podemos aumentar, multiplicar la efectividad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, empleando prudentemente el poder y la gracia que Él nos da. El aceite no dejó de correr hasta que la mujer dejó de vaciarlo. Dios siguió obrando hasta el momento en que su fe llegó a su límite. El mismo Dios es el que hoy obra, y nuestra fe se detendrá mucho antes que el deseo de ayudarnos y sus recursos para hacerlo se hayan agotado. ¿Podremos en Él más confianza? Reconoceremos toda dificultad y situación que se nos presente como una oportunidad para probar mejor la gloria de su nombre, y seguiremos decididamente hasta que se hayan rendido todas las adversidades y se vean obligados a ayudarnos, hasta que hayan desaparecido todas las montañas de dificultades y se hayan convertido en montes de alabanza, y que todo lugar difícil de la vida se haya cambiado en vasija de Dios puede emplear para derramar la totalidad de toda poderosa suficiencia. Estimado oyente, al dar el paso hacia el futuro, nos olvidaremos de las experiencias que hemos tenido y subiremos a mayores alturas y a cosas más grandes. Dejaremos las vasijas que nos han satisfecho y traeremos otras nuevas para que Él las llene. Olvidaremos las bendiciones que hemos recibido del Espíritu Santo y pensaremos en aquellas opciones que no hemos recibido aún. ¿No trataremos de probar su gran promesa? Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Querido televidente, ¿deseas pedirle al Señor que tu vasija sea llena del Espíritu Santo? Si así lo deseas, pídeselo de todo tu corazón. Muchas gracias, querido televidente, por permitirnos entrar a su hogar por este medio. Se despide su amigo, el pastor Carlos Pareja, y que Dios, en su inmensa misericordia y bondad, lo sigue colmando de bendiciones. Gracias por todo. Llegamos al final de este programa. Si fue de bendición para tu vida, escúchanos nuevamente. Hasta la próxima.